Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La oficina estaba bañada por una intensa luz artificial que resaltaba cada imperfección de las paredes blancas. El silencio era denso, casi opresivo. Sarah Whitman permanecía erguida, con las manos ligeramente apretadas, mientras Jonathan Crane, el arrogante y seguro director, la miraba con una mezcla de desprecio y superioridad. ¿De verdad crees que estás a la altura de la tarea?, espetó, y su voz gélida resonó en la habitación. Cada palabra era como un cuchillo que la apuñalaba. Las mejillas de Sarah ardían, no solo de vergüenza, sino de ira contenida. Siempre había logrado mantener la calma en situaciones difíciles, pero esta condescendencia gratuita la tocó la fibra sensible. Jonathan se acercó a ella, con su mirada imponente intentando intimidarla. Sin previo aviso, levantó la mano y la abofeteó. La bofetada resonó en la habitación, un sonido agudo que pareció detener el tiempo. Sarah sintió el impacto en la mejilla, una mezcla de dolor y humillación, pero en lugar de caer, permaneció inmóvil, apretando los puños bajo la mesa invisible de su ira. Lo que no sabía era que esta mujer no era una empleada cualquiera. Sarah Whitman no solo era inteligente y competente, sino que también era la esposa del dueño de la empresa, David Whitman, un hombre respetado e influyente. Este simple hecho, desconocido para Jonathan, cambió por completo las reglas del juego. Al darse la vuelta, satisfecho con su despliegue de poder, Sarah sintió una gélida determinación invadirla. Sus ojos ardían con un fuego silencioso, una mezcla de control, rabia y promesa. Cada humillación, cada palabra cruel que acababa de pronunciar, pronto se volvería en su contra, pero con inteligencia y estrategia. En un susurro apenas audible, se dijo a sí misma: «No sabes con quién estás jugando, y te arrepentirás». Los vientos de la injusticia acababan de azotar su vida, pero estaban a punto de transformarse en una fuerza indomable. Ese día, una mujer humillada se convirtió en dueña de su propio destino, y la arrogancia de Jonathan Crane pronto chocaría con una realidad que jamás imaginó. A la mañana siguiente, Sarah entró en la oficina como si nada hubiera pasado. Su ropa impecable y su actitud serena delataban una confianza recién descubierta, pero nadie podía adivinar la tormenta que se desataba en su interior. Jonathan Crane, sentado en su escritorio, apenas levantó la vista al pasar, suponiendo que estaba demasiado intimidada para responder. Pero Sarah no se dejó intimidar. Cada palabra humillante, cada mirada condescendiente del día anterior, había grabado en ella una ira fría y una determinación silenciosa. Sabía que reaccionar impulsivamente sería un error. Su fuerza residía en su paciencia y su profundo conocimiento de la empresa, una ventaja que Jonathan no sospechaba. En cuanto entró al departamento, sus compañeros notaron un sutil cambio en su postura y expresión. Ya no era la joven tímida que parecía desvanecerse ante Jonathan. Sus ojos brillaban con inteligencia y concentración. Jonathan, aún convencido de su superioridad, presentó un proyecto complejo a su equipo. Creía que podría impresionar al dueño con sus decisiones estratégicas. Sarah, observando en silencio, notó de inmediato las fallas en su planificación. En lugar de contradecirlo abiertamente, tomó notas detalladas y, discretamente, comenzó a preparar sugerencias para corregir estos errores sin perjudicarlo. Durante el descanso, se acercó a algunos colegas de confianza y les susurró: «Sé cómo mejorar este proyecto, pero necesitamos ser estratégicos. Déjame tomar la iniciativa». Todos percibieron la nueva autoridad que emanaba de ella. Ya no era solo una empleada sumisa. Era una mujer que pensaba, analizaba y preparaba una respuesta inteligente. Al final del día, Jonathan presentó con confianza su proyecto a la junta directiva. Pero cuando Sarah intervino sutilmente para corregir ciertos errores, demostrando un profundo conocimiento de cada aspecto operativo, la junta comenzó a dudar de la eficacia de Jonathan. Su arrogancia chocaba con una competencia que no podía ignorar. En un rincón, Sarah sonrió levemente, no con orgullo ostentoso, sino con la satisfacción de una primera victoria silenciosa. La bofetada de ayer no había dejado rastro de debilidad.
Había despertado una fuerza que ningún orgullo masculino podía dominar. Y en su mente se formó una idea clara: Jonathan no sabía que estaba jugando con la mujer equivocada. A la mañana siguiente, Sarah se levantó más temprano de lo habitual. El recuerdo de la bofetada de Jonathan Crane aún estaba fresco en su mente, pero el dolor había sido reemplazado por una determinación fría y metódica. Sabía que una venganza impulsiva sería inútil. Lo que quería era derrocar al régimen con inteligencia. En su casa, en el luminoso salón de la casa Whitman, David, su marido y propietario de la empresa, la esperaba con mirada preocupada pero protectora. Entonces, empezó en voz baja: ¿lo confrontaste? Sarah asintió con calma. No sabe con quién está tratando. Pero no solo quiero que se disculpe, quiero que entienda lo que es el respeto. David la miró con un dejo de admiración mezclado con preocupación. Siempre has sido inteligente, Sarah. Pero ten cuidado. Su arrogancia es peligrosa. Sarah sonrió levemente, con un brillo decidido en sus ojos. Cautela, sí. Pero no me rendiré. Al llegar la mañana, regresó al trabajo con una estrategia precisa. Cada interacción con Jonathan estaba calculada. Observaba, anotando mentalmente sus debilidades y los errores que cometía por exceso de confianza. Empezó a contactar discretamente a colegas clave, haciendo preguntas sutiles y sugiriendo ajustes que parecían insignificantes, pero que, al combinarse, fortalecieron su posición. Jonathan, por su parte, seguía subestimándola. La veía como una simple empleada tímida y modesta, incapaz de cuestionar su autoridad. Pero para Sarah, cada comentario condescendiente era una oportunidad para planear su venganza. Durante el almuerzo, se reunió en secreto con Mark Henderson, uno de los gerentes de proyectos más confiables. Mark, si ajustamos algunas cifras aquí y allá, dijo en voz baja, podemos demostrar que algunas de las decisiones de Jonathan son ineficaces. Pero hay que ser sutil. Mark asintió, impresionado por su lucidez. Entiendo, eres increíble, Sarah. Pero ten cuidado. Si Jonathan descubre que estás conspirando contra él. Sarah le dedicó una sonrisa tranquila. No descubrirá nada. Todo será perfecto. Ese día marcó un punto de inflexión. Sarah ya no era solo una víctima de la arrogancia de Jonathan. Se convirtió en la artífice de su propia justicia, una estratega silenciosa capaz de transformar cada humillación en fuerza. Al salir de la oficina esa noche, el sol poniente iluminó las calles con una luz dorada. Sintió una nueva energía en su interior, la certeza de que podía controlar el juego. Y un pensamiento resonó en su mente. Cada error que cometa, lo usaré en su contra. Y nunca sabrá qué le pasó. La oficina de Jonathan Crane parecía estar inmersa en una calma engañosa esa mañana. Los empleados, acostumbrados a su arrogancia, murmuraban entre sí, nerviosos por sus reacciones impredecibles. Pero Sarah Whitman caminaba con seguridad, cada paso deliberado, cada mirada mesurada. Sabía que el verdadero poder no residía en los arrebatos de ira, sino en el dominio silencioso de la situación. El gran proyecto en el que Jonathan llevaba semanas trabajando debía presentarse a la junta directiva al final del día. Había dedicado toda su energía a corregir lo que consideraba detalles menores, convencido de que nadie podría identificar sus errores estratégicos. Sarah, en cambio, los veía con claridad. En lugar de confrontarlo directamente, decidió actuar con sutileza. Creó un documento detallado que describía mejoras y ajustes que parecían inofensivos, pero que, una vez implementados, revelaron las debilidades de Jonathan. Se lo envió a Mark Henderson y a otros colegas clave con instrucciones discretas. Sigue estas recomendaciones, pero deja que Jonathan piense que todo vino de él. Durante la reunión, Jonathan presentó su plan con su habitual seguridad. Esperaba elogios, pero al examinar las cifras y proyecciones, surgieron inconsistencias. Las sugerencias de Sarah, sutilmente introducidas por los demás miembros del equipo, empezaron a evidenciar sus errores. Jonathan sintió un escalofrío de preocupación. ¿Cómo podían sus propias decisiones parecer de repente tan frágiles? Miró a Sarah, quien permanecía tranquila,
casi invisible, observando cada reacción, cada movimiento, con una leve sonrisa en los labios. Al final de la reunión, la junta solo pudo reconocer las mejoras realizadas al proyecto. Jonathan, humillado por dentro, sintió que su superioridad se desmoronaba. No tenía ni idea de que había sido Sarah quien había orquestado cada detalle, convirtiendo sus errores en prueba de su propia incompetencia. Cuando ella salió de la habitación, Mark la siguió y susurró: «Sarah, lo hiciste sin que él sospechara nada». Fue brillante. Sarah sonrió, su mirada determinada. «Esto es solo el principio. Ayer me abofeteó, hoy estoy demostrando que no soy débil. Mañana se dará cuenta de que subestimó a la persona equivocada». Esta primera victoria silenciosa solo confirmó su estrategia: la paciencia, la inteligencia y el dominio del juego siempre triunfan sobre la arrogancia brutal. Jonathan acababa de recibir una advertencia sutil pero clara, y Sarah sabía que estaba lista para la siguiente escalada. Al ponerse el sol sobre los edificios de la empresa, Sarah sintió una mezcla de adrenalina y calma interior. Estaba a punto de demostrarle a Jonathan, y a todos los que dudaban de ella, que la humillación que había sufrido no definía a una mujer, sino que podía convertirse en el motor de su venganza. En los días siguientes, Jonathan Crane percibió una tensión inusual en su departamento. Sus colegas, habitualmente obedientes, empezaban a cuestionar sus decisiones, tímidamente pero con insistencia. Lo atribuyó todo a la mera coincidencia. Lo que no sabía era que Sarah Whitman orquestaba cada movimiento con una precisión casi militar. Esa mañana, se lanzó un nuevo proyecto estratégico. Jonathan creía tener la situación bajo control, las cifras le favorecían y los plazos, perfectos. Pero Sarah había analizado cada detalle y había detectado una falla crítica que Jonathan ni siquiera había considerado. En lugar de confrontarlo de inmediato, decidió poner a prueba a sus colegas. Durante una reunión preparatoria, hizo preguntas pertinentes sobre ciertas proyecciones. Jonathan, sorprendido por la sutileza de sus preguntas, empezó a tartamudear. Intentó mantener su autoridad, pero cada respuesta incorrecta solo reforzaba la silenciosa credibilidad de Sarah. Después de la reunión, en la tranquila oficina de Sarah, Mark Henderson le susurró: «Está empezando a perder la confianza, es casi palpable». Sarah asintió, su mirada fría pero concentrada. «Bien. Eso es justo lo que quería. Él todavía cree que está al mando, pero no sabe que el verdadero control ya está en mis manos». Durante la presentación oficial ante la junta directiva, Sarah intervino sutilmente para corregir algunos errores que Jonathan creía haber dominado. Los colegas que habían seguido su consejo se cuidaron de reconocerle su mérito, pero todos pudieron apreciar la eficacia de su enfoque. Jonathan sintió que su ira crecía. Sus decisiones eran cuestionadas delante de todos, y cada comentario relevante provenía de ¿quién? Miró a su alrededor buscando al culpable, y su mirada se posó en Sarah, tranquila, serena, casi invisible en su semblante. Una ira fría lo invadió. Esta mujer, a quien había humillado y subestimado, ahora estaba volviendo sus propios errores en su contra. Al final de la reunión, salió de la sala, furioso pero en silencio. Sarah, en cambio, se mantuvo erguida, consciente de que cada acción, cada pregunta sutil, había servido para demostrar su competencia y debilitar la arrogancia de Jonathan. Ese día, Sarah comprendió que la humillación sufrida había dado paso a la fuerza estratégica, y que Jonathan, por arrogante que fuera, tendría que aprender a respetar su inteligencia. Acababa de dar un paso crucial, la paciencia y la precisión habían vencido a la impulsividad y el orgullo. Al salir de la oficina, una discreta sonrisa apareció en sus labios. Esto es solo el comienzo, mañana caerá un poco más. Jonathan Crane entró en la oficina esa mañana con el rostro más sombrío de lo habitual. Durante los últimos días, había presentido que algo se le escapaba de las manos. Sus colegas parecían más receptivos a las sugerencias de Sarah, y algunos incluso se atrevieron a cuestionar sus decisiones, tímidamente pero con insistencia. Por primera vez, su arrogancia encontraba una resistencia tangible. «Sarah, ¿puedes explicarme esos ajustes que hiciste al proyecto?», preguntó, con una mezcla de enojo e incomprensión en su voz. Sarah levantó la mirada con calma, sin rastro de miedo.
Por supuesto, Jonathan. Noté algunas inconsistencias en las proyecciones iniciales. Simplemente sugerí ajustes para que el proyecto fuera más eficiente y rentable. Se hizo un silencio denso. Los colegas de Jonathan intercambiaron miradas, algunos avergonzados, otros impresionados. Por primera vez, Jonathan sintió que su superioridad era cuestionada, y lo detestaba. Durante la siguiente reunión con el consejo, Jonathan intentó recuperar el control. Criticó las sugerencias de Sarah, creyendo que su posición era inamovible. Pero Sarah, preparada y tranquila, explicó cada detalle con precisión y lógica, demostrando claramente que sus recomendaciones fortalecían el proyecto en lugar de debilitarlo. La sorpresa se reflejaba en el rostro de Jonathan. Los miembros del consejo tomaron nota, con miradas de admiración dirigidas a Sarah. Entonces se dio cuenta de que había subestimado no solo sus habilidades, sino también su compostura y su habilidad para manipular sutilmente la situación. Después de la reunión, Jonathan intentó intimidarlo en el pasillo. «Estás jugando un juego peligroso, Sarah, no creas que me voy a quedar de brazos cruzados». Sarah lo miró directamente a los ojos, su calma inquebrantable contrastaba con su ira visible. «Ya has empezado a perder, Jonathan. Y ni siquiera lo sabes todavía». Ese día, Sarah comprendió que la humillación que había sufrido ya no era una debilidad, sino un arma silenciosa. Cada golpe, cada insulto, cada bofetada, la había fortalecido y la había hecho más decidida a vencer la arrogancia de Jonathan. Al ponerse el sol sobre la ciudad, salió de la oficina, consciente de que la batalla acababa de entrar en una nueva fase. Jonathan empezaba a comprender que estaba tratando con una mujer capaz de cambiar las tornas, y que su arrogancia un día lo llevaría a la ruina. Desde la reunión del consejo, Jonathan Crane ya no podía ignorar la imponente presencia de Sarah Whitman. Cada intervención suya, cada sugerencia oportuna, lo avergonzaba. Su orgullo herido se transformó en la determinación de recuperar el control por todos los medios. Esa mañana, decidió intimidar a Sarah directamente. En su oficina, se inclinó sobre su escritorio, con la mirada encendida. «Sarah, ya no toleraré que me contradigas ni que cuestiones mis decisiones». «¿Entendido?». Sarah lo miró con calma, sin ningún movimiento de retroceso. «Entiendo, Jonathan, pero no puedo ignorar los errores que ponen en riesgo a la empresa». Esta respuesta tranquila pero firme inquietó a Jonathan. No esperaba tanta confianza. Su primer intento de intimidación ya había fracasado. Sin dejarse intimidar, recurrió a tácticas más sutiles, largas reuniones, solicitudes de informes complejos y un monitoreo constante de sus actividades. Quería cansarla, desgastarla y hacerle perder la confianza. Pero Sarah, anticipándose a cada movimiento, reaccionó con inteligencia. Priorizó sus tareas, preparó sus informes con antelación y aprovechó cada reunión para demostrar competencia y control, impresionando a sus colegas con su rigor y serenidad. Durante una presentación crítica ante todo el equipo, Jonathan intentó una última apuesta: criticar públicamente el análisis de Sarah. Pero justo cuando señalaba un supuesto error, Sarah reveló con calma y precisión las cifras exactas y la lógica de sus recomendaciones. La sala quedó en un silencio atónito. Jonathan, rojo de ira, sintió que su autoridad se erosionaba ante los ojos de todos. Todo intento de intimidación le salió mal. Incluso sus aliados más leales empezaron a dudar de su competencia. Después de la reunión, Mark Henderson se acercó a Sarah. «Jonathan no sabe cómo manejarte, está completamente abrumado». Sarah sonrió levemente. Apenas está empezando a comprender que no puede controlarlo todo, y que subestimó a la persona equivocada. Ese día, comprendió que la intimidación brutal no era rival para la estrategia y la paciencia. Cada movimiento de Jonathan había sido anticipado y aprovechado. Ya no era solo una víctima, se había convertido en una fuerza que nadie, ni siquiera el hombre más arrogante de la compañía, podía ignorar. Al salir de la oficina, el sol poniente iluminó su rostro decidido. La batalla acababa de entrar en una nueva fase, y Sarah sabía que estaba a punto de tomar el control total del juego. La tensión en la oficina nunca había sido tan palpable. Jonathan Crane percibía que Sarah Whitman ganaba terreno,
pero aún no comprendía el alcance de su influencia. Cada reunión, cada decisión sutil, demostraba su dominio y capacidad para controlar el departamento, pero él seguía creyendo que podía superarla en maniobras. Esa mañana, se organizó un evento de la empresa para presentar los nuevos proyectos y a sus gerentes a los accionistas. Jonathan, seguro de que podría destacar, se preparaba para presentar su proyecto como el punto culminante de la reunión. Pero no sabía que un secreto estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras el público se acomodaba, David Whitman, dueño de la empresa y esposo de Sarah, subió al escenario para hablar. Su mirada se posó en Jonathan con una autoridad serena pero implacable. Antes de comenzar, me gustaría presentar a Sarah Whitman, no solo como miembro clave de nuestro equipo, sino también como directora estratégica y socia esencial en este proyecto. Un murmullo recorrió la sala. Los accionistas intercambiaron miradas de sorpresa. Jonathan, mientras tanto, sintió que se le paralizaba el rostro. Toda la humillación que le había infligido a Sarah volvió a él con una fuerza multiplicada por 10. Sarah permaneció erguida, tranquila y digna, mientras David continuó. Sarah ha contribuido decisivamente al éxito de varios proyectos importantes, y es gracias a su experiencia e inteligencia que avanzamos con confianza. Los ojos de Jonathan se llenaron de asombro e incredulidad. Cada gesto condescendiente, cada palabra humillante que le había dicho, ahora le parecía ridícula, casi criminal. Su propia arrogancia se había derrumbado ante el peso de la verdad. Sarah sonrió levemente, pero sin arrogancia. Su serenidad contrastaba marcadamente con la vergüenza de Jonathan. Había esperado el momento perfecto para revelar su verdadera identidad y demostrar que la humillación de ayer era solo un preludio de su victoria silenciosa. Después de la reunión, Jonathan intentó encontrar las palabras, pero no le salieron. Sabía que lo habían vencido no por la fuerza ni la ira, sino por la inteligencia, la paciencia y la estrategia. Cada movimiento de Sarah había sido planeado, cada silencio utilizado a su favor. Mark Henderson, acercándose a Sarah en un pasillo tranquilo, murmuró: «Has cambiado completamente el juego, nadie se lo esperaba». Sarah respondió, con un brillo decidido en sus ojos: «Ayer creía que me controlaba. Hoy sabe que tengo el control, y esto es solo el principio». Ese día, Sarah comprendió que el verdadero poder no residía en la autoridad exterior ni en la arrogancia, sino en dominar la situación y tener paciencia. Jonathan acababa de aprender la lección más difícil de su carrera: subestimar a una mujer decidida podía salir muy caro. Desde la revelación en el evento de la empresa, Jonathan Crane no había dormido bien. Su orgullo estaba herido y su autoridad, socavada ante sus colegas. Cada vez que se cruzaba con Sarah, sentía que perdía un poco más el control. Pero no era de los que se rinden fácilmente. Esa mañana, llamó a Sarah a su oficina, decidido a recuperar el control. «Sarah, tenemos que hablar. Tus acciones recientes están poniendo en peligro la eficacia del equipo». Sarah entró tranquilamente, con el rostro impasible pero sus ojos brillando con determinación. «Jonathan, simplemente me aseguro de que los proyectos avancen sin contratiempos. Si lo ves como una amenaza, esa es tu interpretación». Jonathan apretó los puños, intentando ocultar su frustración. Intentó una última táctica, la intimidación verbal. «No creas que puedes decirme qué hacer. Aquí soy yo quien decide». Sarah sonrió levemente, una sonrisa tranquila pero llena de confianza. «Ayer, creías que podías controlarme con el miedo. Hoy, te das cuenta de que tus decisiones son observadas y corregidas cuando es necesario. La autoridad no se gana con el miedo, Jonathan. Se gana». Jonathan sintió que su ira crecía, pero no pudo contenerla. Sus colegas, que habían pasado por la oficina con preguntas o informes, observaban discretamente la escena. Todos podían ver que Sarah no solo era competente, sino que tenía la situación bajo control. Más tarde ese mismo día, Sarah se reunió con el equipo para finalizar un proyecto crucial. Jonathan intentó expresarse y exponer sus ideas, pero Sarah había preparado meticulosamente cada detalle. Sus argumentos eran precisos, sus cifras impecables, y cada sugerencia de Jonathan era sutilmente refutada por la lógica irrefutable de Sarah.
Al final de la reunión, Jonathan se dio cuenta de que cada intento por recuperar el control solo había fortalecido la credibilidad de Sarah. Ni siquiera sus aliados más leales podían ignorar su competencia y dominio de la situación. En un momento de calma, Sarah le susurró a Mark Henderson. Puede que él tenga arrogancia, pero yo tengo estrategia. Y en este juego, la estrategia siempre gana. Jonathan salió de la habitación, furioso y derrotado, al darse cuenta de que ya no podía dominar a Sarah mediante la autoridad o la intimidación. Ella había transformado cada confrontación en una demostración de su poder y paciencia. Ese día, Sarah se dio cuenta de que la verdadera confrontación no se trata de humillar ni castigar, sino de demostrar su valor y control en cada momento, y que una mujer que sabe lo que quiere puede convertir cada obstáculo en una victoria silenciosa. Durante varias semanas, Jonathan Crane se había sentido cada vez más incómodo. Cada proyecto que presentaba, cada decisión que intentaba imponer, era examinado y corregido por Sarah Whitman con implacable precisión. Su autoridad se estaba erosionando ante sus colegas, e incluso sus más fieles seguidores comenzaban a dudar de su competencia. Esa mañana, se organizó una reunión estratégica crucial con todos los altos directivos. Jonathan entró con su habitual aire de superioridad, pero en cuanto abrió la boca, sintió lo obvio, ya no tenía el control. Sarah, sentada en el centro de la mesa, dominaba a la perfección cada documento y cada cifra. Sus análisis eran claros, lógicos e irrefutables. Los errores que Jonathan creía haber ocultado fueron expuestos con calma y elegancia por Sarah. Jonathan, dijo con suavidad pero firmeza, entiendo tus intenciones, pero aquí tienes los riesgos que conllevan tus decisiones. Si queremos asegurar el éxito del proyecto, lo mejor es seguir este enfoque. Un silencio denso invadió la sala. Incluso los ejecutivos más neutrales reconocieron la verdad de sus palabras. Jonathan sintió que se le enrojecía la cara de vergüenza y rabia. Había intentado intimidar, manipular, recuperar el control, y todos los intentos habían fracasado. Después de la reunión, mientras Jonathan salía de la sala con pasos pesados, Mark Henderson se acercó a Sarah. Has cambiado completamente la dinámica, ya no sabe qué hacer. Sarah asintió, con una sonrisa tranquila en sus labios. La arrogancia no se vence por la fuerza. Se logra con maestría y paciencia. Y Jonathan está aprendiendo esta lección, lo quiera o no. En los días siguientes, Jonathan volvió a intentar recuperar una posición dominante, pero cada movimiento era anticipado, cada plan frustrado por la estrategia silenciosa de Sarah. La humillación inicial que le había infligido ahora parecía revertida. Él era quien estaba bajo su control, incapaz de recuperar la autoridad que creía inquebrantable. Para Sarah, cada victoria silenciosa confirmaba una verdad simple pero poderosa: la fuerza de una mujer no se mide por su reacción inmediata a la injusticia, sino por su capacidad de transformar la humillación en poder y control total de la situación. Al salir de la oficina esa noche, el cielo anaranjado iluminó su rostro sereno. La batalla casi había terminado. Jonathan había perdido la supremacía y Sarah se preparaba para consolidar su victoria final. La oficina estaba en silencio esa mañana. Jonathan Crane, antes seguro de sí mismo y dominante, sentía que su autoridad se erosionaba cada día más. Las expresiones de sus colegas habían cambiado, algunos lo evitaban, otros buscaban la aprobación silenciosa de Sarah antes de actuar. La arrogancia que una vez definió a Jonathan se había transformado en un nerviosismo palpable. Sarah Whitman entró tranquila y segura, consciente de que cada paso de su plan cuidadosamente elaborado había dado sus frutos. Ya no solo era respetada, era la figura de autoridad indiscutible del departamento. Cada movimiento de Jonathan había sido previsto, cada intento de superarlo había fracasado. En la reunión final con todo el equipo y la junta directiva, Jonathan intentó una vez más presentar un proyecto importante. Pero Sarah, habiéndose preparado con antelación, dirigió la discusión con precisión. Sus contribuciones fueron claras, justas e irrefutables. Los errores de Jonathan se hicieron evidentes para todos. Al final de la reunión, David Whitman, su marido, la miró con orgullo. Sarah, le has demostrado a todo el mundo lo que siempre he sabido: tu inteligencia y compostura valen mucho más que cualquier arrogancia. Humillado públicamente, Jonathan supo que había sido derrotado,
no por la fuerza ni la ira, sino por la estrategia, la paciencia y el autocontrol. Finalmente comprendió que había subestimado a una mujer capaz de transformar la humillación en fuerza. Sarah se acercó a él con calma y le dijo con voz firme pero serena: cada gesto, cada palabra, cada error, dejaste que me hicieran más fuerte. Creíste que podías controlarme, pero hoy entiendes que la verdadera autoridad no nace del miedo, Jonathan. Nace del respeto, la inteligencia y el autocontrol. Jonathan permaneció en silencio, incapaz de responder, con su orgullo destrozado. Los colegas que habían observado toda la escena se dieron cuenta de que Sarah no era simplemente competente, era una mujer que transformaba cada obstáculo en una victoria, cada humillación en fortaleza. Al terminar la reunión y al salir los empleados, Sarah sintió una profunda y silenciosa satisfacción. No solo había vengado la humillación sufrida, sino que había revelado su verdadero poder y se había ganado el respeto de todos. Ese día, una lección quedó grabada en la memoria de todos: la arrogancia puede prevalecer temporalmente, pero la paciencia, la inteligencia y el autocontrol son fuerzas indestructibles. Sarah Whitman había ganado su batalla, y ahora sabía que ninguna injusticia ni arrogancia podrían quebrantarla jamás. Salió de la oficina, con el sol poniente iluminando su rostro sereno, consciente de que la verdadera victoria residía en el autocontrol, la estrategia y el coraje silencioso que transforma la humillación en poder duradero.